Buenas noches, bienvenidos al directo sábado 18 de enero y se acaba de presentar en Imola el Gresini MotoGP, equipo de Alex Márquez y de Fermín Aldeguer. ¿Qué tal? Bienvenidos. ¿Cómo estáis? Bueno. Ay, perdón, esta foto. No, esta no. Esta. Bueno, pues sábado ya vamos avanzando. Tercer equipo que se presenta. Tercer equipo. Trackhouse, Aprilia oficial. Y ahora tenemos ya el primer equipo Ducati. El próximo, ¿sabéis cuál es? El próximo equipo es el lunes. Desde la estación de esquí de Manona de Campiglio. Ducati oficial. Y yo creo que los de Ducati nos quieren ya poner la miel en los labios, ¿no? El caramelo, ¿no? Nos echen el zanahoria y el caramelo. Porque hoy se ha presentado el equipo de Gresini, pero esta foto ha sido, bueno, madre mía esta foto, ¡buah! Madre mía, cuando se ha visto esta foto, madre mía, ha sido, déjame poner esto arriba, ha sido ya como que las ganas, mira, hoy iba por la calle, caminando, espera un momento, que ahora tengo aquí un error. Iba por la calle caminando. Vale, ahora sí. Y el del mercado me dice, tío, qué ganas. Que la gente está que no puede. Esta ha sido la foto, que ha sido ya la primera imagen. Os dije el otro día, la próxima foto que veamos de Márquez y de Pecco en redes va a ser vestida de rojo seguramente. Bueno, ha sido así, bueno, aquí se ve de negro porque es la silueta, pero ha sido así. Y ojo, sí, he visto el short, el short, buah, el short. Es que no podía, tío, no podía. Pero la foto ha acabado así. No me digáis que no es, que no es tranquilizante ver a los dos dándose la mano aquí, el brazo, Márquez ahí fuerte. No digáis que no es motivante ver esta foto ya. Pero bueno, falta poco, estamos en Gresini, se ha presentado Gresini con una especie de, ya sabéis que soy muy exigente yo, de responsabilidad a Alex Márquez, que ahora hablaremos de eso, ¿de acuerdo? Pero el otro día se me escapó una cosa en los vídeos que hablábamos sobre esto, ¿no? Porque ya se veía que las fotos de Márquez bajándose del coche, de Pecco Bagnaia, dándose la mano, hablando, para las fotos, para esto precisamente, y ya estábamos todos nerviosos, ¿no? Y se me escapó una cosa que Gigi dijo, que me lo han recordado los amigos de Motosan. Mireia Brito Simo lo ha escrito, porque la entrevista aquella de Gigi Daliña, al final dijo esta frase, que me parece a mí pues espectacular, ¿no? Esta frase que dijo Gigi Daliña: estamos trabajando para adaptar ciertas características de la moto a las preferencias de Márquez. No me digáis que Motosan no acierta siempre con los titulares. A mí me dicen clickbait, Motosan clickbait. No, clickbait no, tío. Coge de las entrevistas las partes más interesantes y las titula así. La gran mayoría de veces lo hacen así, y muchas portadas de ellos funcionan porque saben elegir bien las frases de las entrevistas. Yo a veces, que leo muchas noticias aquí en los directos, estoy viendo una noticia, muchas veces he comentado, ostras, podrían haber comentado esto en el titular, ¿no? Que es mucho más interesante, ¿no? Ellos siempre lo aciertan, ¿ok? Entonces, este titular es picantón, pero, a ver, si luego lo leéis dentro, ir a Motosan a leerlo, luego veréis que dice que van a hacer lo posible para ayudar a Marc sin perder el ADN de la moto, o sea, que no van a hacer una Honda. O sea, Gigi ha dicho, en otras palabras, que no va a hacer una Honda, ¿de acuerdo? Siempre se ven cosas. Cuando llega un piloto diferente, se hacen adaptaciones. Claro, las adaptaciones que son de carrocería o de ergonomía, yo ahí espero que no se refiera a eso, espero que se esté refiriendo a cosas que Márquez haya pedido un poco más, no sé, una posición más agresiva. La posición de Márquez en la Ducati no es agresiva, o sea, a veces se le ve que la moto le puede a él, ¿sabes? No sé si me explico. No es aquella sensación de la Honda que la metía, la sacaba por donde quería. No sabéis si Márquez todavía con la Ducati,
Entonces, no sé si han pedido algo de postura, pero un poco más radical. Tengo ganas de verlo, a ver qué han hecho en la moto de Márquez, porque si es algo de ergonomía así un poco más radical, una postura un poco más adelantada o algo, cuidado, cuidado. A ver qué han hecho y a ver cómo funciona después en los tests, porque si vemos a Márquez ya haciendo esas pruebas que hacía el año pasado, ¿no? Que hacían setups un poco radicales, ¿no? Decían en los juegos, decían, no, vamos a hacer una cosa, hemos tenido una cosa nueva para probar aquí, un setup nuevo. Lo probaba el viernes, me acuerdo 2 o 3 grandes premios que le pasó, al principio sobre todo, y luego lo tenían que quitar, vamos, pero en el segundo libre ya lo quitaban, porque no iba para nada, la moto se movía por todos lados, ¿no? A ver qué es lo que ha pedido Marc, y a ver si Gigi ha hecho ese primer control de lo que no tiene que hacer, que no tiene que repetir lo que pasó en Honda, que es hacer caso a muchas cosas radicales de Marc, que luego la Honda era lo que era, ¿no? Y Gigi ha dicho que no, o sea, que tranquilidad, que la moto será siendo buena, y los cambios que pueden hacer en la moto de Marc, pues no van a hacer que la moto tenga un compromiso diferente al que tiene ahora, ¿de acuerdo? Pero bueno, así están las cosas, aquí Marc y Peco ya dándose la mano, brutal, y nosotros esperando ya al día 20 para ver esa presentación, y bueno, tampoco creo que sea muchas cosas, porque las presentaciones no se dicen cosas más allá de cómo ha pasado hoy, ¿no? La livery, ¿no? La livery, vamos a ver la livery. Pero bueno, más cosas, porque antes de hablar de Gresini, estamos también todos muy pendientes de lo que está pasando, atención, en Buriram, con esos test de Honda que, bueno, Zarco se ha ido para allá, no podía rodar Zarco, pero se ha ido para allá Zarco, con su CBR, o sea, es brutal. Vamos a escuchar la moto, voy a poner el audio porque, espérate, porque, vaya hombre, me habéis visto los mensajes, espérate, son los del, perdón, Twitter, vale, venga, son los de Twitter, vale. Vamos con el tweet de Nakagami, porque sabéis que me gusta mucho fijarme en las evoluciones de las motos, claro, lo que se ve. Llevamos unos años muy guays de ver cosas, porque ha sido muchas cosas estéticas, ¿no? Pues sí, un basculante, un chasis, carenado sobre todo, la aerodinámica, entonces siempre es muy fácil detectar cosas. En Honda llevamos ya unos meses que desde que Marini dijo aerodinámica, vamos a recordar esto para que la gente no se lo olvide, cuando Marini pidió aerodinámica diferente, Mir se quejó. Vamos a recordarlo para que luego no, ¿vale? Mir se quejó y dijo, que esto va a ser lo mismo y tal. ¿Os acordáis, no? Y Mir reconoció que se había equivocado y que esa evolución había funcionado bastante mejor. O sea que a partir de Misano por ahí, Honda estableció esa aerodinámica, ¿ok? Y se dedicó luego a hacer otras cosas que no se ven. Claro, yo creo que entre todos tendríamos que poner la oreja para ver los motores que está haciendo Honda. Yo creo que están trabajando los motores, en la manera de configurar el motor para ese compromiso de Michelin con el motor, ¿no? Pero bueno, no lo sé, es una suposición. El chasis, también os acordáis que en las motos de principio de temporada, el chasis, la viga, era más alta que la posterior. El depósito de los carenados, de una versión inicial a las últimas versiones, podías meter un dedo entre la carrocería y el chasis, que Honda hizo una pieza después para tapar eso, incluso algunos lo llevan con cinta, los de LCR, por las diferencias de chasis que estaban haciendo y configuraciones para adaptar la carrocería. ¿Ok? Y vimos también en un vídeo que Joan Mir llevaba un motor o unos escapes diferentes a los del resto de pilotos. También hicimos aquel comparativa de basculantes, ¿no? Que todos los basculantes oficiales y el de Zarco eran diferentes, y las estriberas al de Chantra, ¿de acuerdo? O sea que habían pequeñas cosas, pero que no da para mucho. Entonces, Nakagami ha puesto este vídeo, y aquí se escucha el motor, y bueno, fijaos en esto, ¿vale? Cuando arranca una Ducati, ¿sabes? Parece un tractor, básicamente, es un tractor.
parece que ese motor no tenga ni que correr, ¿sabes? No sé aquel motor rap de Aprilia, que la Aprilia arrancas y, hostia, parece una 2 tiempos, ¿sabes? Pero en cambio la Ducati parece un tractor. Este ruido de la Honda, no sé si se ha cambiado, no lo sé, pero yo ya estoy obsesionado con los cambios de Honda para que mejore, es la ilusión que tengo. Y no sé si va por ahí la cosa, pero estéticamente la moto es la misma, el basculante, esas piezas que vimos son las mismas, o sea que Honda parece que estéticamente no ha cambiado nada, de chasis no lo sabemos tampoco, pero que están trabajando los motores. Mira, esto es el... A ver, atención. Es difícil, ¿eh? Repetimos. No sé, chicos, no lo sé. Pero atentos a lo que se saldrá mañana, porque habrá gente que explicará algo, por lo menos, se intentará explicar algo. Yo la única noticia que tengo, la he encontrado en Japón, no te lo pierdas, una web japonesa, sobre los tiempos de ayer. Ayer, Zarco estuvo rodando con Mario Agi, que Mario Agi es el piloto de Moto2, del equipo de Idemitsu, ¿no? De Honda Idemitsu. Y los dos, tanto Zarco como Mario Agi, rodaron más rápidos con la CBR que la MotoGP. El primer día rodaron más rápido las CBRs que la MotoGP, según una web japonesa, ¿ok? Incluso Mario Agi rodó más rápido 7 y 37.1 Zarco, creo, algo así. Mario Agi fue más rápido que Zarco. Y lo que ponía en esa página web es que, no, ¿suena tractor o no? ¿Suena tractor? Es que yo estoy obsesionado ya con Honda, tío. Estoy obsesionado. Simon Crawford es muy hábil para eso. Simon Crawford, espero que hable sobre esto porque en los tests, porque ahí se verán, se podrán ver esos sonidos, ¿no? Del calado del encendido. ¿Vale? El ruido motor, el calado encendido es lo que detecta un poco la configuración de los pistones, cómo explotan y cómo está calado el encendido y todo esto, ¿vale? Bueno, Zarco se ve, es que claro, hay muy poca información. ¿Sabéis que Manolo Brillo tiene hilo directo con Antonio, el que está trabajando en el... Ahora va a salir el nombre, tío. Bueno, pues con el mecánico oficial de... No me sale el nombre, tío, ahora. Con Ramón, perdón, con Antonio, no, con Ramón Aurín. Ay, pues me va a matar Manolo. Pero claro, algún día lo hemos intentado y no nos cuenta nada, ¿no? Pero Ramón y Manolo tienen el WhatsApp, incluso van a comer a veces juntos, pero no puedo explicar nada, o sea que no puedo saber nada. Pero se sabrá algo seguramente por algunas páginas web y tal, ¿ok? Pero bueno, mira, fijaos una cosa, fijaos la desesperación que hay en Honda con esta foto del capitano de Aleix San, que yo lo he bautizado con Aleix San. ¿Os acordáis que hablábamos en el canal cuando Aleix pisase Honda iba a poner a todos firmes en el sentido de coger y él liderar el proyecto, el discurso, que la gente lo escuche, ¿no? Esta foto, fíjate Alberto Puig, fíjate el de Suzuki que está detrás de Alberto Puig, es espectacular, ¿eh? Todo el mundo ahí pendiente de lo que ha dicho, de lo que está diciendo Aleix Espargaró, ¿eh? O sea que yo creo que Aleix, yo ya sabía, todo el mundo lo sabía, que ha sido pues llegar y hacer de jefazo. Y mira, ya sabes que a mí Aleix me cae como me cae. O sea, está clarísimo, ¿no? Pero las cosas como son. Yo siempre lo he dicho. Nos puede caer mal, bien, pero es un tío inteligente. La moto que ha hecho Aprilia era radical. Él tiene mucho mérito de esa moto, lo que ha pasado. Está claro. Se pelearon con Iannone, por eso. Bueno, debut de Albesiano, de Aprilia, con Aleix. Ok, y primeras fotos ya de 25 de Aleix Espargaró con la moto exactamente igual que la del test del año pasado, que casi que la de Misano, estéticamente con esos colines y tal, pero no hay mucha cosa que explicar, ¿de acuerdo? Así que
poco más a esperar qué dicen incluso Alex en redes, a ver qué dice Alex, pero Honda trabajando a saco, ¿de acuerdo? Bueno, no me quiero saltar la rutina del podio. Harry Callahan, P1. Bona nit, Harry Callahan, ¿qué tal? P1 para ti, bienvenido a YouTube. P2 para Guillermo AP, buenas noches gente, ¿qué tal Guillermo? Muy buenas. Y P3, atención, para Pink Panther Cat, muy buenas Pink Panther Cat. Bueno, pues Cristian, muy buenas, ¿qué tal? Frasari, ¿qué tal? Frasari, muy buenas, ¿qué tal? Deltona Integrale, P1 en Twitch para Deltona Integrale, me encanta este nick. P2 para Miguel Martínez Losa en Twitch, ¿qué tal Miguel? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y P3 para Y la Vaca Acemu, podio. P3 para ti, podio para ti, sí señor, sí señor. Buenos titulares, ponte burraco con el titular de Motosan. Pues sí, ya lo sabéis. Y saludos, ¿qué tal? José Martínez, hola Tomás Arroyo, hola Cristóbal Rodríguez. Creo que Márquez se va a cortar 1 o 2 décimas en la pretemporada, es mi intuición. Y luego se va a dar pal pelo, les va a dar pal pelo desde el inicio. Es un suspiro, empieza el Mundial. Con una CBR 1000 y el cambio al revés, dice Harry, ok. Víctor Rojo, muy buenas. Hola, Soper420 en Twitch, ¿qué tal? Muy buenas, muy buenas, muy buenas, muy buenas, muy buenas, muy buenas, muy buenas. Bueno, pues ahora sí, vamos ya con la actualidad, que la actualidad ha sido la presentación del equipo de Gresini Racing de MotoGP. ¡Pam! Así ha sido la foto de grupo de Alex Márquez, Fermín Aldeguer y el equipo Gresini. Aquí al completo, que ha sido un inicio un poco, no sé si, bueno, yo esto de lo que ha hecho Gresini el año pasado con el cine y todo esto, ha sido, no sé si lo hacen con la música o son musicales, no lo sigo mucho, pero ha sido un poco con esa... esta canción me mola porque, bueno, no sé si es esta canción, The Bright Side of MotoGP, ¿no? El lado guay del MotoGP, ¿no? Always look on the bright side of life. No sé si es esta, ¿no? Pero yo creo que sí, ¿sabes? Pero ha sido un poco, no sé, sí, para un poco de bajona por la salida de Marc Márquez, ¿vale? Recordemos que lo hicieron también con Nirvana, con Miss Mastermind, no sé cómo se llama esta canción, ¿vale? También lo hicieron con ese bebé, cambiaron al bebé por Aldeguer, en plan rookie, ¿no? 19 años Aldeguer, 19 años, ¿no? Pero sí que es cierto que, no sé si va por lo de Márquez o no, pero sí que es cierto que el evento ha sido en Imola, en el circuito de Enzo Ferrari, creo, y ha sido primero un recordatorio un poco al año 24 y obviamente se ha tenido que empezar hablando de Marc Márquez, porque el año pasado fue el claro protagonista de un equipo en el que, bueno, yo creo que ha dejado una huella imborrable y, bueno, yo creo que Alex Márquez está en el mejor equipo ahora mismo que puede estar. Y si encima tiene a Márquez en Ducati oficial y él está bien visto por Ducati, pues está en un sitio como Hayden en HRC, que, ¿vale? Esperando su momento. O Cribillé en HRC, que hay gente por arriba que van ganando, pero esperando su momento. O sea que yo, Alex Márquez, siempre se lo he recordado esto, digo, pórtate bien Ducati porque estás en la cola, puedes llegar o no llegar, pero si quieres ser campeón del mundo, estás en el sitio perfecto, en Ducati, y esperar tu momento, o sea, trabajar, y esperar tu momento. Has sido campeón del mundo de Moto 3, has sido campeón del mundo de Moto 2, Marc Márquez lo dijo también, ¿por qué no de MotoGP, no? Pero bueno, hablaremos de eso, porque ha sido un recordatorio un poco, ha entrado por un túnel así, ¿no? Con las fotos de los eventos del año pasado, de las promociones del año pasado y tal, y la última, ¿no? De Star is Reborn. He puesto esta foto porque quiero que quede claro un poco lo que siempre ha dicho Marc de este equipo, ¿no? Que ha sido el que le ha revivido. Obviamente se ha revivido Marc porque es Marc, pero ha sido en este equipo. Nunca lo olvidemos porque pasar por este equipo, quitarse esa presión, porque Marc ahora está a full, pero yo un momento que estaba muy preocupado,
quitarse la presión de estar en un equipo oficial. Me voy a picar piedra otra vez, bajo un equipo normal, satélite, y vuelvo a subir. O sea, eso lo ha hecho en un equipo satélite en el que obviamente han confiado en él y el que obviamente pues le han dado pues el apoyo y el cariño que le hacía falta en ese momento. Y yo creo que Gresini se puede decir que ha sido una de las aportaciones de la recuperación de Marc Márquez. Obviamente le han preguntado a Nadia Padovani cuál ha sido el momento, ¿no? Y obviamente ha recordado pues la victoria de Márquez en Misano con la equipación del equipo oficial, del equipo original de Gresini, en recuerdo a su marido fallecido, Gresini, ¿vale? Y nada, ha sido pues un inicio sentido, bonito, y recordando pues un poco un 24 que ha sido pues espectacular. Espectacular básicamente, como Márquez se puso a bailar, a cantar, a todo, a celebrarlo, cuando vio que no estaba acabado, cuando vio que había vuelto, cuando vio la luz al final del túnel, porque él llegó, no estaba siendo tan rápido como los primeros, pero detectó el porqué al final. ¿Por qué? Él empezó y al final acabó hablando casi siempre más de la moto. O sea, empezó hablando de él y acabó hablando de la moto. Algo que siempre hemos defendido aquí. Empezamos hablando de él y acabamos hablando de la moto al final. O sea, yo os lo dije al principio de temporada. Al principio no toca hablar del GP23, hay más cosas, hay otros factores. Y al final de temporada sí que tocaba ya hablar del GP23, ¿ok? Porque ya estaban en un nivel bastante igual, entonces ahí sí que se podían ver las diferencias de una moto a la otra, ¿vale? Pero al principio de temporada estaba más pilotaba diferente y tal. Pero, bueno, pues no olvidemos esto. Bueno, presentación del equipo Gresini, la livery, que se dice siempre, la livery. Al final una moto azul, básicamente. Y yo creo que aquí el rollo ha sido un poco... Bueno, pues, con lo de Moto 2, ¿no? Que ha puesto Italjet en Moto 2, un poco demostrar que el año pasado, cuando se hablaba de... Esto es importante también recordarlo, ¿no? Porque el año pasado se habló mucho sobre si llegaba Márquez, si Márquez traía patrocinadores, si tenía más patrocinadores o menos patrocinadores. Hubo gente que se dedicó a contar los patrocinadores para decir, mira, viene Márquez y tiene más. Yo creo que la gente que yo hablé del paddock me dijeron, no, a ver, no os flipéis, Márquez es una cosa provisional, llega y se va, no sabe hacer nada solo porque haya Márquez ha venido. O sea, Gresini ha demostrado en este año que su trabajo con los patrocinadores y todo ha sido igual o mejor, pero no porque esté Marc o se vaya Marc. El año pasado se habló mucho de esto y yo creo que no tocaba, ¿sabes? Pero se acabó demostrando pues que al final ha hecho su trabajo y este año han ido a más, incluso en Moto 2 han cambiado el QJ motor, que pasó aquello, ¿no? De Manu González con esos samurai, que bueno, un tema político, ¿no? Que se enfadaron y se fueron de Gresini y han vuelto con Italjet, las scooters, ¿no? O sea, que han dicho, mira, pues a rey muerto, rey puesto. O sea, que Gresini sigue adelante. Un equipo que siempre ha sido importante en MotoGP. Incluso en estas imágenes al principio se veían, antes de esto se veían motos y se veía, no tengo la foto, pero se veía también la moto de Jorge Martín, de Tony Elías, de campeones del mundo, de Moto 3 y de Moto 2, ¿de acuerdo? Así que esta es la moto más azul, le han quitado el rojo, a mí el rojo no me gustaba, la moto era muy fea y los monos, eran más feos los monos que las motos el año pasado y este año es bastante más bonito todo, es más... Bueno, el conjunto del mono y todo es más... Bueno, el azul y el rojo, pues a mí no me gustaba, básicamente un azul claro y tal, rojo, no me gustaba. Y este año, pues la moto tiene estos detalles dorados que me molan, que me recuerdan mucho a la Ducati de Stoner. Esto me recuerda a la Ducati de Stoner, la primera que fue campeona del mundo. Y me ha llegado una foto por ahí también de un montaje de estos que hace la gente, en los que... No sé quién lo ha hecho esto, pero... Sería guay que fuese así, ¿no? No digo que vaya a ser así, obviamente, pero también ha ido del palo este, ¿sabes? Han puesto las imágenes, lo tengo por aquí, es muy chula esta foto, no sé quién lo ha hecho esto, ¿vale? La imagen de un poco de lo de Stoner, ¿no? Un poco la decoración Stoner. Tú fíjate qué pintada la gente, cómo se le ocurre, tío, es brutal, ¿eh? Pero en grande, ¿has visto? Qué bonita, si fuese así, ¿no? No sé esto dónde ha salido, este tío quién es, pero le felicito porque es precioso. Es un poco lo que tiene la moto también de Gresini, ahí en el carenado, pero en dorado, o sea que bonito.
Y lo mejor de todo, y ya está, es que es una GP24, ya está. Esto es lo mejor de todo, porque ha sido básicamente el coñazo del año pasado, el problema que han tenido los pilotos que no son Márquez, básicamente, pues que han tenido problemas, pues una moto pues que no giraba tanto, o giraba, pero empujaba mucho, bueno, lo que sea, era una moto demasiado difícil, y este año, pues bueno, es diferente, ¿no? Pues bueno, ahí está el equipo, la moto preciosa, azul, más bonita que el año pasado, sobre todo porque es una GP24, y sobre todo porque este año no hay excusa. Alex Márquez coge el relevo de Marc. Punto. Empezó en el 20 Alex Márquez en MotoGP. Oficial Repsol, ¿os acordáis? 20, 21, 22, 23, 24, 5 años en MotoGP. 3 Honda, 2 Ducati, tercer año. 2 Honda, 20, 21, 22, 23, 24, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 6 años, el sexto año, el tercero en Ducati, y un año en el que, como, bueno, lo hemos hablado muchas veces, cansa bastante hablar de esto, pero en el que vamos a ver realmente los cambios del GP23 y 24, cómo afectan a cada piloto. De momento hemos visto, de entrada no sabemos qué hizo Márquez en el test, lo que apretó o no, porque los test es difícil sacar consecuencias, pero argumentar lo que está pasando realmente. Pero sí que es cierto que Alex Márquez fue un chollo, o sea, probó la moto y dijo, esta es mi moto, esta es mi moto, o sea, han pasado las imágenes otra vez del test de Barcelona y es brutal la fluidez, el flow, porque flow es la palabra de MotoGP actual, el flow de Alex Márquez es brutal, como tira la moto, la deja correr, la moto gira, la levanta, ¡wop! Sale acelerando, es brutal el giro de la moto, o sea, como es mucho más fácil de llevar que el año pasado, que se atrancaban, que a Márquez, por ejemplo, se le veía que giraba, pero Márquez siempre es un piloto más, más brusco pilotando, no es tan fino como Pecco, como puede ser Alex, o como puede ser un Lorenzo, un Biaggi, ¿no? Es un piloto un poco menos elegante en ese aspecto, ¿de acuerdo? Pero sí que es cierto que Alex no tiene excusa este año, y yo creo que se ha quedado corto. No, top 5, no, top 5 no. Yo creo, bueno, un tercero es top 5, pero top 3. Yo creo que lo que tiene que hacer Alex Márquez, creo que es luchar por el top 3. Yo creo que puede. Mira, con el gran debate el otro día discutíamos con esto, ¿no? Por el gran debate con Roberto, con Rubén y con Sergio, tenemos un chat de grupo y hablamos de esto, ¿no? Me decía Roberto, no, yo creo que Pedro Acosta, que Alex Márquez, bueno, yo Alex creo que es un piloto trabajador, y cuando las cosas funcionan, el tío va rápido, ¿ok? No es un tío que ponga lo que la moto no tiene, como puede ser Stoner o puede ser Marc, pero si la moto va, el tío va, y los datos están ahí, Moto 3, Moto 2, motos que al final han funcionado, por lo que sea. Moto 2 le costó bastante a Alex Márquez, ¿os acordáis? Estuvo años en Moto 2, ganó en el 14, ¿no? 15, 16, 17, 18, en el quinto año ganó en Moto 2, y estuvo años que continuaba, pero le costaba al principio, ¿os acordáis, no? Pero a base de trabajo, el chaval iba rápido, y al final, joder, lo que digo, estás en el sitio adecuado, con el ticket de compra del Mundial. O sea, estás en Ducati y tienes a gente, pues se pueden lesionar, puede Pecco enfadarse con Ducati, irse a Honda, me voy como se fue Maverick. Tú imagínate que se raya Pecco con Ducati el que viene, porque hace más caso a Márquez, y se va a Honda, y se va como se fue Maverick, y Marc se pierde 3 carreras porque se rompe un dedo, yo qué sé. Ahí estás tú, tío. O sea, yo creo que estás en el sitio oportuno, en el momento guay, porque además hay menos motos, son 6 motos, tú ya estás dentro de Ducati, está tu hermano, y ahora mismo este año tienes que, Alex, que demostrar que tienes que seguir ahí el año que viene, ¿vale? Tienes ahí a Aldeguer, que es el rookie quiere ser rookie del año, que el objetivo de Aldeguer es ser rookie del año. Y bueno, yo creo que el objetivo de ser rookie con una Ducati, con Chantra, con Ogura, ¿ok? No sé, creo que es un poco apuntar bajo Fermín, pero bueno, veremos. Fermín está muy motivado, obviamente, la moto, el equipo. Yo creo que a Fermín lo que le ha pasado en esta presentación es que ha visto, ¡buah! Ya estoy en el top. Estaba como
diciendo, ¡guau! Esto es brutal, MotoGP, bueno, el sueldo que debe tener, ¿no? Todo lo como le ha cambiado la vida, ha llegado ya al top y ha sido su primera toma de contacto así ya en serio con la alta sociedad, ¿no? Estaba como, un poco como que mirando desde abajo, ¿sabes? Todavía, yo, no, estás arriba ya, Fermín, y tienes una GP24 también, y al final, mira, los años de adaptación, Fermín, yo creo que depende mucho de la moto que tengas. Hay gente que llega, como Alex Márquez, por ejemplo, que llegó una Honda, o gente que llega con motos que no funcionan, o con una KTM como Zarco y tal, pero si tienes la moto, la adaptación tiene que ser rápida. Yo creo que aquí, siendo tan exigentes como hemos sido con Alex Márquez, que yo creo que debe luchar por un top 3, Alex, es su tarea, junto con Di Giannantonio, ¿no? Ok, la de Fermín un poco es enseñar ya lo que tienes dentro en MotoGP. Tienes 19 años, ok, pero Pedro lo hizo el año pasado, ya llegó a los test, ya sacó las orejas, ha hecho los dientes, las orejas, Pedro, y tú tienes una Ducati que, esta Ducati está demostrado que es una buena moto. O sea que excusas, si no vas, pocas, ¿vale? O sea que yo creo que es un buen piloto, yo creo que va a ser rápido, yo creo que no vas a tener problema, pero que es cierto que tienes una oportunidad de llegar y mojar. Muchos pilotos han llegado a MotoGP, por ejemplo, Jorge Martín ganó con la 21 el primer año, una carrera, ok, Bastianini ganó el segundo, bueno, Bezzecchi ganó también el segundo, el primer año, bueno, fueron más diferentes, pero es cierto que este año, no hay duda, tienes una buena moto y tienes la calidad, has fichado por eso, así que no tienes por qué sufrir en este aspecto, ¿vale? Pero bueno, aquí están los dos, Fermín Aldeguer y Alex Márquez, que estaba todo el rato yo comiéndome el coco. ¿Quién más alto de los dos? ¿Fermín o Alex? Y depende cómo estaba la imagen, era más alto uno u otro. Van por ahí, los dos. Esta foto están pisando los dos en el mismo sitio. Los hombros están ahí, depende de cómo se pongan, pero son dos pilotos altos. Y nada, y repito, Alex Márquez, tranquilo, sereno, sabe lo que tiene que hacer. No va a mirar a los demás, va a preocuparse de sí mismo, de progresar, tiene la moto. Se ha visto un Alex muy tranquilo. Se ha visto un Alex con ganas de empezar. Cuando dicen que se ha hecho el invierno muy largo, es que ellos quieren empezar ya, tienen la moto. Tengo que recuperar el tiempo perdido. La sensación de Alex ha sido esa. Tengo que recuperar el tiempo perdido. Es lo de Alex Márquez, un poco, ¿no? Y después lo que pasó en el test de Barcelona, sabe que va a ser llegar y empezar ya a demostrar. Ojo a las primeras carreras, ¿eh? Ojo a las primeras carreras, porque, mira, yo no sé Márquez qué hizo en el test, pero hemos visto a Di Giannantonio con una moto que funciona, una moto fácil, dijéramos, ganarle a Pecco y a Martín y hacer podios. Claro, yo creo que Di Giannantonio y Alex Márquez, bueno, pues el nivel es por ahí, yo creo, ¿no? O sea que ojo con Di Giannantonio y con Alex Márquez el inicio de temporada, ¿eh? Ojo que tienen los datos de las motos, llegan con los deberes hechos. Veremos las motos que han preparado oficiales que deben ser mejores o más fáciles o lo que sea. Veremos hasta qué punto las conocen y las ponen en su sitio y todo esto. A ver, porque Alex Márquez y Di Giannantonio pueden empezar el año de una manera que nadie se lo espera. La gente espera que Marc y Pecco se piren y sean ellos dos solos. Yo no tengo tan claro que vaya a ser así. No lo tengo tan claro. O sea, no digo que no, pero yo no descarto. Yo dejo esa opción de que este chico y Fermín Aldeguer, y Di Giannantonio estén ahí tocando los huevecillos a los Ducati oficiales durante mucho tiempo. Hay una cosa que sí que de Alex Márquez me preocupa, que es a veces esa actitud y tal que ha tenido con Pecco muchas veces, que es como que no ha tenido respeto, yo creo, y este año va a ser peor, porque está Marc Márquez. Entonces, claro, creo que sería un error intentar ayudar a Márquez tocando los cojones a Pecco. O sea, que Pecco vigile este año con Alex, y Alex con Pecco, porque los dos ya el año pasado llegaron a una situación en varios momentos. En Mugello, me acuerdo, fue Mugello, que se apartó, que iba mirando a Alex Márquez abajo, levantó la cabeza y había parado Pecco un poco, había dejado gas, y casi se lo come, y al final le dio la razón a Alex Márquez, después de comprobar que frenó dos veces, porque
porque no estaba preparado para eso, estaba despistado, porque agachó la cabeza una décima de segundo, la levantó y ya se encontró ahí a Pecco. Le dieron la razón a Alex Márquez, los comisarios, en Mugello, creo que fue Mugello, sí, en el cambio rasante, ¿ok? O sea que, y faltaban, creo que cuando faltan 10 minutos para el final de la sesión, son más contundentes con las sanciones, que no si lo haces cuando falta media hora, ¿vale? O sea, porque cuando faltan 10 minutos consideran de que tú puedes hacerlo para joder al otro para que no pase a Q2, ¿ok? Un poco esa es la historia, ¿no? Entonces pasó eso, que sancionaron a Pecco, saliendo tercero, creo que, sí, o segunda fila, no me acuerdo, y le dieron la razón a Alex Márquez, ¿no? O sea que veremos estas situaciones, ¿no? Pero bueno, toda suerte a los dos. Yo creo en Fermín, yo creo que lo va a hacer bien. Creo que MotoGP puede ser más fácil para Fermín que Moto2. Creo que puede ser así. Los Michelin, o sea, llegar a un nivel alto, creo que es más fácil si tienes la moto MotoGP que Moto2, ¿ok? Moto2 es la selva, tío, ¿sabes? Es la selva. Pero bueno, veremos. Aquí está Alex Márquez con Red Bull. Ha mantenido Red Bull Alex Márquez, Marc no, pero Alex sí. Era esperar, obviamente. Alex Márquez con Red Bull, mientras Marc Márquez pues no tiene Red Bull, ¿de acuerdo? Así que nada, chicos, vamos con el chat. Hasta aquí el speech, presentación de Gresini. Vemos la moto por última vez, dorada, bueno, azul con esas, déjame quitar esto, con esas franjas ducatistas doradas, el 54, Estrella Galicia, Aspida, Federal Oil, IP, muchos sponsors del año pasado, veo por aquí, muchos del año pasado, y nada, una GP24 que es lo que interesa, ¿de acuerdo? Así que hasta aquí el speech, chicos, y en 3, 2, 1, vamos con el chat. Los chicos, hostia, por cierto, a veces no se ve bien esto. Harry Callahan. Si tienen alguna colisión Pecco y Marc en carrera, vendrán los malos rollos. Bueno, yo veo más mal rollo con Alex Márquez y Pecco que Márquez con Pecco. Aviso, ¿de acuerdo? No tiene por qué pasar. Es que Márquez ha sido bastante limpio este año, Mucha gente dirá que no, ya lo sé. Pero yo lo considero, Márquez, que después del año 15 ha cambiado mucho. Para mí ha cambiado mucho y yo no veo a Márquez este año, joder. ¿Esto qué es, tío? Este año ha tenido alguna cosa, joder, es que acaba de llegar a Ducati. Es que vamos. Pero yo veo más problema con Alex que con Marc. Mira que te digo, que Marc ha cambiado mucho en eso. Sí, sí. Saludos, Esteban Vergara. ¿Qué tal? Marc ha cambiado mucho en eso. Yo creo que también. Y es más, lo que más ha cambiado, el otro día lo dije, que cuando hace un toque con alguien, no va a vacilarle, a no ser que sea lo de Bezzecchi el año pasado, hace 2 años, con la Honda, que le insultó y fue allí entonces sí, entonces contesta, pero por eso decía Luis, Amar lo veo muy, muy limpio. Pues yo también, a ver, se puede equivocar, pero yo creo que en ese aspecto Pecco también se mete bastante, o sea, mete moto a Pecco bastante, o sea que... Alex y Acosta tienen ganitas a Pecco. Cierto, tío, cierto, Sí, sí. Bueno, lo de Acosta tiene ganas a las Ducati. Bueno, Acosta tiene ganas a todo el mundo. Yo creo que se los quiere comer a todos, pero bueno. El otro día me pasó una cosa, estaba comiendo el McDonald's, que no puse foto, por cierto,
y estaba sentado en una mesa, ¿no? Y yo estaba ahí comiendo y de golpe me empiezan a tocar la espalda, ¿no? Tic, 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 tic. Y yo no me giro, digo, no sé quién es, tío, no me giro por si acaso, yo, ¿sabes? Y vuelve a tocarme la espalda, clic, 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 clic. No me giro, ¿sabes? Y clic, 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 y me toca la espalda, digo, me giro, tío. Y me encuentro a 3 chavales con otro hombre, pero estaba así como de perfil y me daba el sol. Me dice, ¿qué, tío? ¿Qué haces? Y yo me quedo así de empanado, digo, ¿este quién es, sabes? Joder. Digo, ¿no me conoces? Digo, hostia puta, tío. Y era el padre de Maverick, ¿sabes? Digo, madre mía, el padre de Maverick. Y bueno, pues lo típico, ¿no? ¿Qué tal? Bueno, lo típico, ¿no? Y dice, está en Austria, hace ya unos días que se ha ido a Austria. Se fue antes de hora a Austria, que luego he visto también está ahí Bastianini. Están muy motivados y están ya, no sé qué hacen en Austria, pero se ha puesto como de moda ir antes a las fábricas a insistir a los mecánicos, ¿sabes? Zarco está en otro parte del mundo. Estos han ido antes de hora a Austria, ¿sabes? ¿Qué quieren? ¿Condicionar a los mecánicos? Pero bueno, ojo a este equipazo, también, que aquí dices Acosta, que sí, Acosta, sí, pero veremos qué pasa también con estos, a ver qué pasa, Que yo, hablando con el padre Maverick, decía, oye, yo, la moto, no sé si cómo le va a ir o no, pero de entrada es más de Maverick que la Yamaha y que la Aprilia, o sea, si es así, ¿sabes? Es una moto más de Maverick, la KTM, o sea, de entrada, el concepto Maverick KTM liga más, ¿vale? Siempre lo hemos dicho en el canal, siempre. O sea, luego veremos qué pasa, ¿no? Porque luego, pues bueno, igual no acertamos, pero de entrada digo, bueno, a mí me pinta muy bien la cosa, pinta muy bien, y él está en sus cosas, lo vive muy desde fuera, pero guay. Así que si estáis ahí apretando Maverick y Bastianini, apretad fuerte, que es la clave, tío. Lobos del paddock, que yo cuando me dijo esto pensé, digo, mira, igual ha visto el vídeo de los lobos del paddock, ¿no? Que hay que ser un cabroncete, ¿no? Hay que apretar ahí, hay que poner presión, ¿sabes? Bueno, Chemotor, en el MotoGP actual es muy fácil cometer errores de cálculo en los adelantamientos, totalmente. El piloto que más margen tiene para eso es Marc por su propio estilo, ¿de acuerdo? Los estilos, por ejemplo, como Quartararo, o sea, son los dos extremos, ¿no? Quartararo o Aleix y Márquez. ¿Por qué? Porque los que atacan más la curva tienen más facilidad de adelantar que los que se abren para redondearla. Por eso Quartararo siempre está en la miseria, Aleix Espargaró siempre está en la miseria, porque necesitan más pista para adelantar. Lorenzo estaría también en este contexto complicado, ¿sabes? ¿Sabes? Y todos los pilotos que van más directo a la curva, como Marc, tienen más facilidad de adelantamiento, ¿de acuerdo? Gracias, Harry Callahan. Yo espero luchas sanas y sin lesiones de ambos y que nos den un gran espectáculo, ¿verdad, Luis? Totalmente. Yo creo que Pecco ha sido y Quartararo también, Quartararo y Pecco, yo creo que más Pecco ahora al final, ha sido una de las claves de poner, pues, de evitar el mal rollo MotoGP. O sea, ha habido momentos en los que Pecco podía haber sido, pues responder a cosas que ha hecho Martín y no ha respondido. Lo de el año pasado a Valencia era espectacular. Y a él le da igual todo. Es un tío que yo creo que en las situaciones difíciles ha sido un tío que ha puesto, bueno, pues lo típico, no vas por la calle con el coche, ¿no? Hay gente que se baja y se lía a hostias con el de al lado, que la mujer, no bajes del coche, no te bajes, ¿no? Pecco es uno de los que no tendría que su mujer aguantar, es un tío de, pues, calmado, ¿sabes? No es un pirado, ¿vale? Es un tío que pone bastante cerebro, ¿vale? A las cosas, ¿no? Entonces, ha sido un piloto de bajar un poco esa tensión también, ¿no? Y yo creo que si pasa algo, va a ser él también uno de los que va a aportar esa calma, creo. O sea, que incluso si lo buscan, no lo van a encontrar, ¿ok? Concuerdo con Luis, gracias. Alberto, ¿qué pasa, tío? Pues míratelo que está guay el vídeo, está guay. Chemoto. ¿Sabes qué pasa? Que
He visto el 66 y no... Vale, Chemoto, vale, perdona, no es Chemotoro. Es que lo veo, aquí me sale en rojo, el texto sobre negro, y no se diferencia bien, tío. Y letra pequeña. Quiero que Honda mejorará o se hundirá. ¿Cree que Honda mejorará o se hundirá definitivamente? No, no, mejorará. Vamos, lo tengo clarísimo. Lo tengo clarísimo. No estaría mal que un domingo a las 2 pongas una carrera antigua y la comentamos. No puedo poner carreras antiguas, me cierra el canal, tío. A mí no me dejan, ¿eh? Quizá a otros streamers le dejan, pero a mí no me dejan. Yo sé que hay otros que Pecino ha puesto vídeos y tal, pero a mí no me dejan. Peco es un caballero, sí. Yo con lo de Alex no creo que se pasase. Yo pienso así, ¿eh? Bueno, este nick me cuesta mucho leerlo, pero no, yo no pienso así, ¿vale? Bueno, os pregunto en el chat, ¿qué creéis que va a hacer o qué va a hacer o qué debería hacer Alex Márquez esta temporada? Yo lo he puesto en el top 3, yo soy muy exigente, ya sabéis, pero yo creo que lleva 5 años, es el sexto año MotoGP, tiene la mejor moto, la moto campeona esta vez. O sea, a ver, es que el primer año Ducati lo hizo muy bien con la 22, ¿eh? Lo hizo muy bien, tío, ¿sabes? O sea, que yo creo que Alex, este es su año, tío, este es su año. El examen de Peco esta temporada siempre ha sido muy superior a su compañero. Este año veremos si sigue tan tranquilo. Uf, qué ganas, tío, de verlo. Rubén, el año pasado, un fin de semana, la Aprilia y Viñales fueron la referente. ¿Crees que puede pasar que Ducati no sea el referente todo el año? Hombre, eso es lo que queremos todos. Ahora mismo tengo mis dudas. Ojalá sea así, ¿eh? Pero tengo mis dudas. Ya está. Y los 4 pilotos que tienen, Márquez, los dos Márquez, Di Giannantonio y Peco, ojo, mira, Di Giannantonio, mucha gente no cuenta con él, pero pensad que le han dado una 25 a Di Giannantonio, o sea, a Di Giannantonio le han dado una moto oficial a Di Giannantonio, o sea, ¿por qué? ¿Sabes? O sea, yo creo que en Ducati lo han visto con posibilidades de hacerlo bien y con la GP23 después de Marc es el que mejor la llevaba esa moto, después de Marc, ¿Ojo? Y hubo un par de carreras que estuvo muy cerca de Marc. Bueno, acabó a rueda. Creo que Mugello fue, que acabó a rueda de Marc o algo así. No sé si fue Silverstone o Mugello, una de las dos, o las dos, acabó enganchado. O sea, que si faltan 5 vueltas más, lo pasa, ¿sabes? O sea, acabó más rápido el final de carrera que Marc, en 2 carreras, creo. O sea, que ojo con la GP25, el chaval. Ojo, Demasiado optimista Luis con Alex. Alex, vale, top 5. Vosotros, Barañano, top 5 para Alex Márquez. O sea, le cogéis la palabra a Alex, top 5. O sea, tenemos dos Ducati, las 2 rojas, la de Di Giannantonio, y luego le pueden ganar una Aprilia y una KTM a Alex Márquez. Estáis diciendo más o menos eso, ¿Ok? Alex va a estar en la pelea con Di Gia. Ok. Porque es mejor que Morbidelli. Bueno, sí, pero se la podían haber dado a Alex Márquez, tío, ¿vale? La moto. Un cuarto sería magnífico. Si acaba 3, que le hagan un monumento. Yo apuesto por Alex por P3. Mira que te digo. O sea... Y eso que casi que se queda sin moto vale 25. Podría ser que a Di Gia le hayan dado la 25 por el equipo. Sí, pero que... A ver, que si el equipo tiene la prioridad, pero si tú tienes al piloto, igual, joder, ¿sabes? Desechar una 25, joder, es que ya ha pasado con Morbidelli, Ya pasó,
Lo que más palote me pone es el Fermín versus Acosta. Es que este año tenemos Márquez Peco, tenemos Alex Peco, tenemos Maverick Acosta, tenemos Aldeguer Acosta. Buah, este año está guapo, ¿eh? Este año está Barça-Madrid total, ¿eh? Hay muchos Barça-Madrid, ¿eh? En muchos frentes, ¿eh? En muchos lados hay Barça-Madrid, ¿eh? Buah. Bueno, es la pregunta. Top 5 yo creo que es muy asequible, con una GP24-25, creo. Y yo creo que después de los años que lleva y del test que hizo, joder, es que fue el más rápido en el test, ¿eh? O sea que no... Yo creo que hay que pedirle más a Alex. Luchar por el podio en todos los grandes premios, o sea, tener la posibilidad de estar en el podio, o sea, tener el potencial. Me da igual si es a final del Gran Premio, si el domingo al final tenía la data que le podía poner en el podio, aunque esté el 8, me da igual, pero demostrar que tiene potencial para estar cerca de podio, yo eso es lo que le pido a Alex, y lo que creo que puedo hacer, ¿ok? Con la GP24. Tiene los datos, lo tiene todo, o sea, es que nos olvidamos que estamos en un año similar al 23, cuando las 22 estaban ahí, que era fiesta, las 23 era fiesta loca. Llegaban y, hostia, las motos iban solas. Las 23 con problemas, de adaptación, de setup y tal, y las demás ahí ganando carreras, haciendo las poles también, Marini haciendo poles, tío, o sea, brutal. Ganó creo que 3 carreras, ¿no? Bezzecchi, creo, bueno, no me acuerdo. Pero estamos en esa situación, ¿eh? Otra vez, moto fácil, moto con datos para los que son satélite. O sea que siempre cada año es, primero ganan las satélite y luego ganan las oficiales. Siempre estamos así, o sea, estamos en ese año otra vez. Por eso digo que a ver qué han hecho en la 25, porque se ha hecho un cambio muy fuerte, aunque sea mucho mejor la moto, hay un proceso de adaptación a esa moto y de entenderla y de ponerla bien en cada circuito. O sea, no es llegar y que vaya bien en todos. Si va bien en todos es que es bastante similar a la actual, ¿ok? Yo creo que Jorge top 4, Digia 5, Pedro 6. La meta de Alex tiene que ser quedar por delante de Gian Antonio. Pues es una buena meta, sí, sí. Lo que yo creo, dice Drivers Academy, es que Di Giannantonio es mejor que Morbidelli y por eso le han dado la 25 a él. Casi se queda sin moto en 24 y ha demostrado algo más solvencia este año que Morbidelli, ¿no? Eso opino yo, pero la verdad es que llevo siguiendo las motos desde hace 2 años porque te conocí a ti y me gusta la forma de explicar las motos. Hostia, gracias Drivers Academy. Gracias. Gracias, gracias. Luis, como dices, es cierto que hay muchos Barça-Madrid este año, pero el Aldeguer Acosta va más allá de la rivalidad deportiva. Se odian. Hostia, Alberto, ¿se odian, tío? ¿Estás seguro? Yo... no sé, ¿eh? Bueno, prefiero no saberlo, ¿sabes? De hecho, o sea, no quiero saberlo. Si se odian o no, no quiero saberlo. Pero que no hay feeling, se ve. Pero a odiarse no lo sé. Bueno, si sabes algo, me lo envías por privado, que tienes mi móvil, bueno, todo el mundo mi móvil, me lo envías y lo comentamos por privado, tío, ¿vale? Se viene varios podios de los Márquez. Ah, eso también, que le iba a decir antes, se me ha olvidado. Otro de las atracciones es eso, ver muchas veces los Márquez en los podios. Van a hacer récord, o pueden hacer récord, de hermanos en el podio. No sé quién tiene el récord, pero por favor, periodistas, los de verdad, no nosotros, los que tenéis datos, en Riveras, ¿quiénes son los hermanos con récord de podios? Porque estos dos este año lo pueden fulminar, los récords de podios, de MotoGP. Los Márquez en el podio este año así, más de veces van a estar, ¿eh? Así que van a romper las estadísticas, ¿eh? No tengo salidas, las quité porque me fui de Twitch, porque se me colgaba todo el día, y las borré todas, y digo, ya empecé de cero y tal. Pero no las tengo, tío, no las tengo. Es que en Twitch somos muy pocos. ¿Cuántos hay en Twitch ahora mismo, tío? Es que yo flipo. Yo pensaba que Twitch
La gente, no, Twitch. Bueno, pues vamos a Twitch, pero es que ahora somos en Twitch 5, sois 5, tío. Es que, y no sube. O sea, la gente estáis en YouTube, ¿sabes? No sube la gente de Twitch. No entiendo, es algo que no entiendo, ¿sabes? De hecho, también es un mal día, ¿eh? El sábado noche a las 9:30 la gente está por otras cosas. Pero bueno. Al cambiar el teléfono perdí tu número. Bueno, tío, están todos los directos mi número, tío. Están todos los directos, tío, mi número, ¿sabes? O sea, ¿vale? O sea que yo siempre lo pongo, al final me da igual. La gente dice, no, tu teléfono. Digo, ¿qué cambia que te envíen un WhatsApp? Que te envíen un MD por aquí. Si estamos todo el día expuestos a todo, tío, por todos lados. Si alguien me quiere decir algo, me dice por Twitter. Si yo tengo mi nombre en todos lados, ¿eh? Yo no soy de los que ponen nicks y todo esto. Pongo mi nombre y punto, en mi cara. Bueno, en mi cara no pongo el logo de TR, pero ya saben que soy yo, ¿sabes? Yo solo puedo verte en Twitch, Meritier 3. Ah, qué raro, ¿no? ¿Por qué? Alberto, los dos lados. Qué bueno que eres, tío. Intento, no, de momento sigo así, ¿eh? Intento continuar en Twitch, de momento no lo voy a quitar, ¿eh? Y es más, os digo una cosa, si Twitch funcionase, yo me iba a Twitch, lo hacía todos los directos en Twitch y luego subía a YouTube en diferido, o sea, lo tengo clarísimo, pero la gente está en YouTube, yo no lo entiendo. Ahora, si Twitch funcionase, que lo intenté, estuve 1 año y pico o 2 en Twitch, y sí que habíamos, pero no acaba de arrancar, y luego te vas a YouTube y son 10 veces más, tío, la gente, ¿no? Así que, pero que si hubiese gente en Twitch, yo me quedaba en Twitch. O sea, el respeto por el streamer es mayor en Twitch que en YouTube, ¿vale? En YouTube la cultura de apoyar al streamer es más evidente en Twitch que en YouTube. En YouTube la gente os quejáis más, tío, que más tarde empieza ya. Bueno, tío, ¿sabes? Soy más exigentes. Y en Twitch lo veo, a menos a mí me pasa, lo notaba diferente en Twitch. Pero bueno, ¿vale? Al final... Cuando está Ramona en el chat, ¿ya empezáis con el lío todos? Ya, sí. Sí, Rubén, sí. Twitch es para niños. Oye, que está ahí el del fútbol, tío, el Jar Romero triunfando en Twitch. Yo creo que no es para niños, yo creo que hay de todo. Lo que pasa que es para gente ya más, no sé, más metida en internet y tal, ¿no? Pero bueno. Bueno, Alberto Barallano, que está en el chat, siempre, que es compañero, amigo, tiene formación, hace un programa de radio en Onda Vasca y tiene mucho contacto también pues, con gente del paddock y tal, y tiene información. O sea, lo que ponga Alberto Barañano en el chat, pues es bastante... Es que, bueno, es 100%, es así, ¿no? Es una persona que tiene información y que está bastante metido y tiene su canal de YouTube, por cierto, Alberto Barañano, tienes que ir a verlo a YouTube, Alberto, y seguirlo, porque hace vídeos guays de motos, que él va a moto, y cuando dice algo, lo digo porque le ha dicho lo de que se odian Pedro y Fermín. Él tiene más información que yo, y él lo dice y yo le cojo la palabra, o sea que... Sí, no, lo sé, que con Ramona lo he hecho de buen rollo también, Además, el pique sano me gusta. Otra cosa es cuando ya empezáis... a veces, bueno, se empieza a veces alguien a desfasar, ¿no? Pero bueno. Bueno, puede ser Drivers Academy, puede ser. Por la jaca y porque los streamers le dieron publi. Sí, pero al final la gente lo ve, o sea... Sí.
Ramona es muy de Peco, como, bueno, como yo. Yo soy bueno, yo sí, me gusta Peco, pero no soy de Peco, ¿eh? Pero ella le gusta Peco. Gracias, Drivers Academy. Ah, gracias, suscripción de Drivers Academy en Twitch. Drivers Academy se acaba de suscribir a Twitch. Cómo mola la suscripción de Drivers Academy. Gracias. Aunque sea poco, te agradezco ser tan profesional y esa transmisión de pasión por este gran deporte. Gracias, Drivers Academy. Seguimos en Twitch, esperemos que vaya creciendo, o sea que cuando seamos muchos en Twitch, igual me lo pienso, y nos quedamos en Twitch también, ¿eh? O sea que no lo descarto, ¿eh? Así que... Hostia, vais a fondo ya, ¿eh? Vais a fondo. Ramón Almonte, es que los Márquez son chapuceros, no pelean limpio. Yo pensaba que esa práctica la habían dejado después de que Rossi se fue. Bueno, esto es lo que decía antes, ¿vale? Y ahora empieza Ramona, ¿eh? Ha empezado Ramona, ¿eh? Con el chapucero, ¿eh? O sea, ojo, ¿eh? Gracias, Chemotor. Buenas noches, tío. Yo también os dejo, que son las 9:30 y voy a descansar. Hoy he trabajado también, así que descansar. Ya está aquí. Gracias, Drivers Academy. Gracias a todos. Sergio Suzuki, buenas. Ya nos vamos. Pero bueno, hemos hablado de esta foto, que ha sido espectacular. Hemos hablado también de Alex Espargaró, de Honda, de lo que puede estar pasando en este motor. Hemos hablado también de Gresini, de esa presentación, de ese recordatorio de Marc el año pasado, de esos momentos emotivos de Gresini, de la primera victoria de Marc con Gresini con esta decoración histórica, ¿no? Del año de Gresini, que fue clave para la recuperación de Marc, y de la presentación de la moto, del equipo que ha superado, pues ha seguido su política de fichaje de sponsors, independientemente de estar o no Márquez tanto el año pasado como este. Ok, la moto preciosa este año, con esas bandas doradas, recordando un poco a Ducati de Stoner, dorado, de ese título mundial de Stoner, yo creo, va un poco en esa línea. El año también de Alex Márquez, que es clave, que hemos hablado de él. Top 5 dice él, yo he subido el listón a top 3. Él un top 5 creo que es muy asequible, por su nivel y por la moto que tiene, por la combinación. Okay, así que yo creo que Alex Márquez está en un buen sitio y este año tiene que dar un sorpaso. Son 6 años de MotoGP, tiene la moto, tiene la experiencia y tiene que medirlo bien todo y no fallar, ¿de acuerdo? Él se ha puesto top 5, nosotros... Aquí algunos también, otros como yo top 3, pero bueno, y Aldeguer pues nada, contento con esta nueva oportunidad, ya está en lo más alto de MotoGP, se ha visto un poco, ¿no?, desubicado, ¿no?, todavía, estaba como flipando con todo, hostia, ¿sabes? Pero aspira a ganar el rookie, ya bueno, Fermín, el rookie ya lo tienes hecho, tío, que Chantra ya, vamos, lo descartamos, y Ogura con la Aprilia, bueno, pues yo creo que también, pero bueno, veremos. Así que nada, que estos son los dos pilotos protagonistas del día, Fermín y Alex, y un servidor que se va a cenar y a dormir, porque mañana más, igual mañana, mira que te digo, hago vídeo con Manolo, que tengo ganas, que estoy motivado, así que ya veremos si hay algún temita guapo para hacer, porque Manolo como se apunta a todas, o sea que... Ah, por cierto, antes de irme, he hablado con Rubén, con Sergio y con Roberto Montijo, que el vídeo que hicimos lleva ya 15.000 visitas, bien, o sea, súper bien, y queremos hacer un en vivo, pero claro, yo soy de Girona, uno es de Soria, el otro de Extremadura, el otro de Madrid, y bueno, aquí suerte que hay llave, al lado de mi casa, yo estoy al lado del AVE, y aquí hay llave, pero queremos montar un vivo con ellos, no sé qué día, vamos a cuadrarlo, pero les han volado, porque tengo una sala, me he hecho una sala de podcast, bueno, mi sala de reuniones de la empresa la he limpiado, bueno, la he habilitado para audio, he puesto unos paneles que me ha gastado pasta, ahí en el techo, unos paneles de la marca Rockfon, sí, decorativos redondos, que son para el ruido,
unas cortinas como estas, ¿no? Estas cortinas son brutales, ¿valen? Estas valen 59 euros, estas cortinas, y van de puta madre. O sea, que si tenéis alguna habitación y queréis mejorar el ruido, con 2 cortinas, se arregla que te cagas. Son de estas del Leroy Merlin, de estas con felpa negra por detrás, la más gruesa de todas, y van de puta madre, tío. Así que quiero hacer ese podcast, ese directo vivo con ellos, y a ver si lo podemos cuadrar, porque claro, hay un desplazamiento, hay gastos ahí, a ver cómo lo cuadramos, ¿no? Para hacerlo, ¿vale? Así que nada, chicos, no os peleéis, ¿vale? Que buen rollo, mira, que ellos llevan buen rollo, ellos son la referencia, ¿vale? O sea, que si Márquez y Peco tienen buen rollo, ahí está, en el chat también, por favor, también, vamos a llevarnos bien, ¿vale? Este año, así que buen rollo en el chat, que Márquez y Peco son un ejemplo de momento, ¿de acuerdo? Así que hasta aquí el directo, chicos, gracias, chao.